Bueno, para esta clase vamos a usar dos de las funcionalidades que hemos visto, que serían los dos frameworks que hemos utilizado hasta el momento, sería Django y FastAPI en un mismo entorno, un mismo proyecto virtualizado, ¿no? Para el esquema de Python. Para esto, pues vamos a crear nuestro proyecto como tal, como lo he venido haciendo. Creamos nuestro proyecto, lo vamos a llamar librería. Perdónenme. Librería. Y dentro de la librería, pues absolutamente nada hay. Vamos a virtualizar nuestro entorno. Para esto, lo que vamos a hacer es abrir nuestro CMD. Y dentro de nuestro CMD, como hemos venido haciendo anteriormente, vamos a nuestra carpeta de librería como tal para crear el entorno virtual, ¿no? Librería, listo, ya tenemos nuestra ruta de nuestra carpeta. Vamos a hacer el entorno virtualizado con el comando virtualenv bnb. Listo, dentro de nuestra carpeta. Ahora mismo, como nos damos cuenta, ya hemos creado nuestro entorno virtual, pero no lo hemos activado. Para eso, pues, lo que hacemos, lo que venimos haciendo como siempre, es entrar dentro de nuestra carpeta, bnb, luego en script y luego en activate. Listo, automáticamente ya nos cambia el entorno. Ya podemos dejar de hacer uso acá de la terminal y pasamos nuestro proyecto a Visual Studio Code. Listo, o sea, así tenemos acá. Yo le voy a quitar esta parametrización que a veces en vez de ayudar lo que hace es ponerlo más complejo, ¿no? Ya tenemos nuestro proyecto acá en Visual Studio Code. Ahora vamos a seleccionar el lector o el intérprete para coger todo el tema de virtualización. Aquí lo escogemos, virtualenv, listo. Y automáticamente también miramos el tema de crear una nueva terminal. Con F1, recuerden en la barra, tenemos un nuevo F1 y creamos una nueva terminal, el cual lo vamos a hacer a través de CMD. Listo, y nos damos cuenta que nos encontramos dentro de nuestro entorno virtualizado. Perfecto, entonces listo, vamos a crear nuestro entorno. Ya creamos nuestro entorno. Lo que vamos a hacer es vamos a instalar nuestras librerías correspondientes para nuestro proyecto como tal. Entonces recuerden, pip install Django, sería una FastAPI, FastAPI, y vamos a instalar Ubicorn. Listo, entonces terminamos con eso. Sí, listo. Esperemos que instale nuestro entorno virtualizado. Listo, Django, ok. Listo, no, perdón. Vamos a instalarlo uno por uno. No se puede instalar completo. Entonces vamos a instalar Django. Primeramente, luego instalamos FastAPI y luego instalamos Ubicorn para hacer todo el manejo del servidor web de nuestro FastAPI. Listo, entonces esperemos que termine. Ahí ya ha terminado. Instaló perfectamente Django. Ahora vamos a instalar FastAPI. De pronto si hay otra manera de instalarlo seguido o instalado consecutivo. De pronto el entorno virtual no era como, sino virtual, punto y coma, perdón. Entonces, por eso ha fallado ahorita. Y ahora instalamos Ubicorn. Listo. Tenemos Ubicorn. Listo, ya hemos instalado nuestro proyecto. Y ahora vamos a separar nuestros entornos, ¿no? Entonces,
Vamos a mirar y lo que vamos a hacer es separar el tema del backend y vamos luego a realizar el tema del frontend como tal. Listo. Entonces, estamos ahí dentro de librería. Vamos a crear un folder, cual vamos a llamar backend, y vamos a crear dentro de backend un archivo que se llama main.py, que es nuestro desarrollo para la ejecución de FastAPI. Entonces, para la configuración de nuestro archivo principal de main, lo que vamos a hacer es importar FastAPI y de ahí vamos a llamar import, vamos a llamar al mismo FastAPI y también a una funcionalidad que se llama httexception. ¿Listo? También vamos a llamar pydentic, ahí está, y de aquí vamos a importar base model, y también vamos a importar field o campus. Listo. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar typing, y aquí vamos a importar la funcionalidad que se llama list, y vamos a importar también threading, y vamos a importar de esta la funcionalidad log. Y adicional a eso vamos a través de UID vamos a importar nuestra funcionalidad UUID 64. Listo, vale, entonces creamos nuestra aplicación y aquí lo que vamos a hacer es que la app que vamos a crear es igual a la librería FastAPI que hemos hecho, y le vamos a crear unas características como por ejemplo el title. Le vamos a poner un nombre de API entre comillas porque es una variable, entonces sería API, entonces libros API. Listo, y vamos a versionarlo, ¿no? Entonces colocamos versión igual a la versión la 1.0.0. Listo, entonces vale, ya hemos versionado nuestro programa, nuestro proyecto. Aquí nos arroja un error, y es que esto va dentro de string, va dentro de comillas, por eso nos ha arrojado esta parte. Listo. Olvidé, listo, que me dice acá, pydentic 64 no está. Vamos a mirar ahí, UUID 4, perdón, no es 64 sino 4. Listo, me he equivocado ahí. Listo, ya se han corregido los errores. Y ahora vamos a crear nuestra clase que se llama y vamos a importar base model dentro de esa clase, y dentro de esa clase vamos a llamar id, el cual va a ser un string. Vamos a llamar title, que va a ser el título, también va a ser un string. Vamos a llamar a la propiedad autor también, que va a ser un string, y vamos a llamar año, el año del libro también. Bueno, entonces va a ser un número entero, obviamente el año es un número entero. Listo, terminamos con esta clase. Vamos a llamar otra clase, class, vamos a llamar create, vamos a usar el tema del inglés como tal. También vamos a llamar a base model, y dentro de base model vamos a crear nuestros atributos. Vamos a ponerle title, bien, va a ser un string, y este string va a contener todo el field, y dentro del field va a tener, colocamos aquí 3 puntos, coma, va a ser el mínimo, longitud va a ser 1,
estamos dándole forma, el formato del formulario, y también que el máximo dígito va a ser de 200, ¿listo? Para que no supere esa longitud. ¿Listo? También el tema de autor también va a ser, recuerden que va a ser un string, y este va a ser igual a también un field, y dentro de field le vamos a definir que el mínimo longitud va a ser 1, el máximo longitud, perdón, esto es len, como tal no es len, no es digi, perdón, es len, porque es un string. Eso, aquí el máximo len también va a ser de 200. Listo, entonces aquí, y el año acá, el ID como no lo necesitamos, lo va a hacer autoincremental, no lo colocamos dentro de esa clase. Entonces esta va a ser un entero, y este entero lo que va a hacer es que hay una doble coma, por eso está marcando error. Ponemos acá, listo. Va a ser un entero, y este va a ser un campo field, y dentro del field le vamos a definir que va a generar tamaño 0, y la longitud va a ser desde el año 0 hasta el año 21.000. Listo, entonces gear length, listo, vale. Vamos aquí, salvamos. Vamos a ir arrojando un error acá. Bueno, aquí está, porque no lo hemos definido. Aquí está, así. 2 puntos. Ya nos ha corregido. Vamos a hacer que el año va a estar desde el año 0 hasta el año 21.000. 2024, 2025 estamos. Va a ser hasta el año 21.000. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear unas listas llamada libros o books. Le va a hacer una lista, y dentro de esa lista va a corresponder a el parámetro. Listo, va a ser una lista vacía, lo tenemos acá, y vamos a crear otra lista, se llama log. Lo vamos a llamar este log va a ser igual a la funcionalidad log, y llamamos a la funcionalidad log como tal. Listo. Al momento lo que hemos hecho es crear dos clases. Hemos creado una lista, una clase llamada, perdón, aquí está log, no lo he importado. Sí, aquí está log, lo importé, y log es acá, como es una función, entonces con mayúscula. Listo, entonces salvamos, nos corrigió el error. Entonces aquí ya hemos creado nuestras clases, nuestras listas, lista de memoria. Para tener concurrencia utilizamos logs, y ahora vamos a crear nuestros decoradores. Entonces nuestro decorador va a ser app.get, y en ella vamos a colocar nuestra base URL, va a ser books, y nuestra base books va a corresponder a un response model, y el response model va a ser libro, book, aquí está, perdón, va a ser un response model, se llama book, y vamos a colocar un status code para todo el tema de respuestas. 201, ¿vale? 201, salvamos y miramos si hay algún error. No hay ningún error. Luego hacemos la definición de las listas. Pero bueno, antes de hacer ese decorador en get,
vamos a hacer otro decorador antes, donde vamos a definir el listado de los libros que hemos creado, ¿no? Los listados que están en la lista como tal. Entonces, llamamos a app, hacemos el método get, y dentro del método get lo que vamos a hacer es llamar a books, y dentro de books lo que vamos a hacer es hacer un response model y vamos a llamar a la lista que hemos creado anteriormente, que se llama books. Listo, ahí está, una lista vacía y muestra pues todo lo que esté guardado en ese listado como tal. Listo, entonces creamos nuestra función dentro de ese decorador y lo que va a hacer es listar los libros que se encuentran dentro de esa lista que vamos a crear. Entonces, return y retornamos books como tal. Es la lista que se encuentra acá. Listo, salvamos. Luego, ahora sí, definimos o hacemos otra función que sería, en este caso ya no sería un método get, porque lo que vamos a hacer es agregar un libro. Vamos a hacer el método post y dentro de esta funcionalidad nuestra URL en bots, a pesar de que es la misma URL, un método de get, otro método de post, va a tratarse de manera diferente. Agregamos una función, la función se llama de agregar libro en inglés, y este va a tener un payload que va a estar conformado por la clase book create, la clase book create se encuentra acá. Listo, dentro de book create lo que vamos a hacer es un log with log, vamos a crear un libro que va a ser igual a la función libro, y dentro de esa función vamos a crear un ID que va a ser un string que lo hemos definido anteriormente, y este va a estar conformado o va a ser creado por medio de un ID 64. Listo, entonces creamos book, creamos el ID, la estructura del ID va a ser 64. Tenemos la función, cerramos la función y vamos a crear un payload.dictado, un diccionario, dictado diccionario. Dentro de diccionario vamos a crear esta parte. Listo. Salvamos, hacer un dictado. Listo. Y posteriormente a eso, bueno, perdónenme, hacer acá, creamos el ID, la estructura del ID, van a hacer la función. Ok, falta aquí terminar la función. Listo, para crear un UID. Y ahora sí. Listo. Posteriormente creamos, listado. Lo que vamos a hacer en books, en la lista de books, vamos a hacer un append y vamos a guardar la variable que hemos creado en nuestra función. Y perdónenme acá. Y vamos a retornar return book. Listo, lo que hemos creado en esa función como tal. ¿Vale? Tenemos aquí un error. Vamos a mirar aquí. El error corresponde al listado de books. Son los libros que se encuentran acá. Ajá. Y estamos creando ahora un método post que se llama books, un response model, va a ser book y va a tener un status code 201. Hacemos la función def add book, va a ser un payload que va a ser un book create en la clase que hemos creado, y con log lo que vamos a hacer es asegurar con log
El book va a ser creado por medio de un book, va a ser un string, el ID lo va a crear en formato UID4 y va a ser un payload de diccionario y listo, va a retornar un books append y esta es la variable que hemos creado y va a retornar un books acá. Listo, miramos acá este error aquí, vamos a borrarlo, salvemos, vamos a retornar un books acá, un books por ejemplo acá. Listo, es books, no books con S. Listo, entonces estamos creando un método get donde va a mostrar todo el listado de los libros, un método post donde hemos creado una función donde nos va a asegurar o bloquear, o va a asegurar que se haya creado un ID y de ese ID va a crear del listado, lo va a crear en el listado y va a retornar esta parte. Recuerda que el response model va a ser book y esto corresponde a la clase que hemos creado anteriormente. Listo, entonces hemos creado dos clases, hemos creado para visualizar el base model book, para crear, hemos creado dos listas y la función log como tal. Listo, perfecto, hasta el momento vamos bien con esto. Vamos a salvar. Continuando con nuestra función de librería, ahora vamos a crear otro decorador en el cual vamos a llamar a la app y vamos a llamar el método delete. Listo, en el método delete lo vamos a hacer a través de la misma URL books y posterior a books lo que vamos a llamar es a nuestro book ID, en el cual vamos a borrar, dependiendo del ID que mande, el del listado que se vaya a crear, un ID correspondiente a esto. Vamos a manejar un status code y para la web un status code de delete es 204, es decir que se ejecutó de manera correcta la eliminación de la estructura del libro. Listo, entonces creamos nuestra función debajo de nuestro operador, delete book, y nuestro delete book va a estar asociado con los parámetros de book ID, que va a ser un tipo string, con el cual vamos a darle forma con log, decirle con log, lo que vamos a hacer es buscar esa identidad o ese ID, hacemos a través de nets, funcionalidad nets, y dentro de nets vamos a crear una condicional que si, condicional no, vamos a hacer un ciclo que busque uno por uno el ID que se vaya a ejecutar o a eliminar, y para ahí v en enumerate books, sería el listado, se llama books, no book, sino book como tal. Y también si ve en el ID se encuentra o es igual al book ID, entonces aquí hacemos un node y miramos este identidad. Tenemos un error acá, vamos a mirar, decimos que es nets, entrar dentro del ID, el ID para el ID con P enumerando books
Si B pertenece, o el ID de book será el mismo, book ID, o de lo contrario, aquí va, ok, me he volado una coma, aquí va no, y lo que hacemos acá es buscar el ID si existe, y hacemos el condicional que el ID, si ID X es none, entonces va a decir una alerta HTTP inspección y le vamos a mandar status code 404 que es no found. Le vamos a mandar un detail y en el detail le vamos a decir libro no encontrado. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer cuando no se encuentre ningún IDX o un ID de el libro que estamos buscando como tal. Llamamos a book y buscamos el listado. Listo. El ID que hemos identificado y retornamos, no te retornamos nada, no es como tal. Listo, hemos creado ya la función. Hemos creado la función de eliminar libro como tal. Listo, guardamos acá y vamos a clonar esta consola. Vamos a clonar esta consola, agregamos otra consola. Bueno, no la queremos en PowerShell, la queremos en CMD. Y en esta consola vamos a arrancar nuestro backend con ubicorn. Vamos a la función main y app. Le decimos que va a ser recargado y vamos a mencionarle que el puerto no va a ser el 8000 sino el 8001. Listo, en esta terminal como tal. Y de esta manera ya nos cargó, no nos cargó, un error. Dice que no puede importar el módulo main como tal. Listo, miremos ese error. No, mentira, ahí está, cargó, no puede importar el módulo main. Vamos a mirar aquí. Si nos carga, si nos cargó, no, ha rechazado la conexión. Vamos a mirar aquí esta parte. Cerramos y miremos qué está ocurriendo, porque no me manda. Ok, ya entendí. Estoy dentro de la librería, tengo que buscar el backend y aquí sí ejecutó el ubicorn porque no encontraba ubicorn main y llamo app, que lo recargue y que el puerto sea el 8000. Listo, ahora sí, se ha ejecutado sin problemas. Si cargamos acá y me va a encontrar que no found. Listo, perfecto. Esto es lo que hemos encontrado de la lista, que no ha encontrado absolutamente nada. Y por eso nos arroja ese error como tal del 404. Listo, esto acá por acá. Pero como hacemos un método get, mirando que no hay ninguna lista o no hay absolutamente nada en ese lista como tal, no hay ningún detalle, es decir que no ha encontrado nada. Listo, pero bueno, ya tenemos nuestro backend. Vamos a dejarlo aquí, nos dirigimos a nuestra terminal como tal y dentro de librerías, terminamos aquí con el backend, vamos a ejecutar Django como frontend y lo hacemos a través de nuestro nuestro Django. Listo. Para esto lo que vamos a hacer es mirar la manera de devolvernos. Bueno, aquí está la otra terminal, nos revolvemos y vamos a ejecutar nuestro proyecto en Django. Perfecto, entonces estando en nuestra terminal, en el root de nuestro proyecto, la primera terminal que pusimos, recuerden que la otra está corriendo el ubicorn. Aquí
vamos a correr nuestro proyecto en Django. Para esto vamos a ejecutar nuestro comando en Django, Django-admin, start project, y vamos a llamarlo librería boot size. Listo, ahí nos ha creado el boot size, nuestra carpeta, con unos parámetros dentro de nuestro proyecto como tal. Y lo que vamos a hacer es ahora entrar a boot size, vamos a la consola, entramos a la carpeta boot size, y dentro de boot size lo que vamos a hacer es Python. Vamos a iniciar una app, ¿no? manas.py startup, y startup va a llamarse books como tal. Listo, ahí creamos nuestra aplicación dentro de nuestro proyecto. Recuerden que en Django la estructura sería proyecto, y dentro de nuestro proyecto aplicación. Nuestra aplicación se llama boot size, y dentro de boot size lo que vamos a hacer es ahora irse a boot size, y dentro de settings, recuerden la carpeta settings, vamos a agregar nuestras apps, y dentro del listado de apps instaladas, y esta va a llamarse books, comilla simple, books como tal. Listo, lo que acabamos de crear. Salvamos, una coma acá, salvamos por si necesitamos agregar nuestra app adicional, otra app adicional. Por el momento no. Vamos a la parte de esta parte de final. Antes de esto vamos a mirar a que tenemos permiso. Aquí está, tenemos todos, no hay ningún problema. Y vamos a mirar aquí en la parte final, vamos a agregar un parámetro importante, ahora en mayúscula, se va a llamar books API URL, y en esa vamos a agregar nuestra URL que hemos creado anteriormente. Sería en mayúscula, http //97.0.0.1, el puerto 8001. Recuerdan que cambiamos el puerto 8000, el puerto 8000. ¿Listo? Entonces aquí esto ya está. Vamos a colocarle más tiempo. Entonces con este parámetro lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esta variable books API URL, y lo que vamos a enrutarlo al backend que ya tenemos corriendo en nuestra terminal con un Ubicon. Listo, entonces aquí dentro de la plantilla vamos a de settings, guardamos, y lo que vamos a hacer dentro de nuestro proyecto, nuestra aplicación, vamos a agregar las URLs como tal. Entonces nos dirigimos ahora mismo a la parte de boot size, y está la parte de URLs. En la parte de URLs tenemos la parte de admin, y lo que vamos a hacer es importar. Vamos a llamar include. Listo, vamos a llamar include para agregar los paths adicionales en nuestro proyecto o nuestra app como tal. Y aquí en path, crear el path, dentro de nuestro path vamos a agregar la vacía. Vamos a llamar nuestra función include,
y en ella vamos a llamar una que se llame books.url. ¿Listo? Perfecto. Es lo que estamos haciendo, diciéndome, venga, voy a crear en Books, aquí en nuestro proyecto Books, en nuestra aplicación de Books, vamos a llamar una URLs, aquí vamos a ponerla en plural porque van a ser varias, unas URLs dentro de mi aplicación de mi proyecto. ¿Listo? Vamos a incluirla, ¿vale? Entonces, por el momento, lo que vamos a hacer, dejamos acá el settings, la URL, por ahora no lo tenemos configurado. Vamos a recoger nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es irnos a nuestra aplicación Books y vamos a crear un archivo nuevo que se llama URLs. Lo que vamos a hacer es .py, urls.py. En ella vamos a importar from Django.urls. Vamos a importar import path. ¿Listo? Y vamos a llamar también from nuestra carpeta raíz principal. Vamos a importar nuestra carpeta de views como tal. ¿Listo? Entonces agregamos nuestro listado de URL patterns, URL pattern va a ser igual a nuestro listado, y en nuestro listado vamos a colocar el primer path que se va a unir a través de método include al path principal, y en ella lo que vamos a hacer es views.home y lo vamos a llamar name home como tal. Dentro de las comillas lo vamos a llamar home. También lo que vamos a hacer es agregar otro path y, perdón, estoy con idea de la rpath, y aquí lo que vamos a agregar es delete, y aquí vamos a llamar una clase string str, y dentro de esa clase str vamos a definir un book id. Cerramos nuestro string que vamos a colocar dentro de nuestro path, y lo que vamos a hacer es agregar en views, vamos a llamar a delete books como tal, delete book, y lo vamos a llamar como delete book, con el mismo nombre, delete book. Listo, esos son los paths que vamos a llamar. Recuerden que este path como tal delete, si se dan cuenta, se encuentra después de books. Bueno, esta es la función como tal, no es la ruta como tal, pero para el frontend, en este caso la URL va a estar asociada a un delete y a un número de ID. ¿Listo? Le vamos a llamar delete book como tal. Esos son los paths que vamos a crear en nuestra aplicación como tal. Todavía no hemos creado como tal estas vistas, y lo que vamos a hacer es ahora a crearlas para que no se nos quite estos errores como tal. Entonces por eso lo procedemos a hacer ahorita. Dentro de books, nuevamente lo que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar form.py. Forms.py. En ella vamos a importar from Django. Vamos a importar el módulo de form de form. ¿Listo? Entonces aquí vamos a crear una clase
y esa clase la vamos a llamar book form, en donde vamos a colocarle el form como tal, punto form de la lista. Importamos el forms y vamos a llamarlo form como tal. Listo. Dentro de esa vista como tal, agregamos los parámetros title, que va a ser igual a forms punto un parámetro char field, el cual va a contener un label, y ese label va a ser llamado como título. Listo. En ese título vamos a colocarle una cantidad de hasta 200 caracteres como tal. Listo. Vamos a llamar autor. Tiene que coincidir con lo que hicimos en el backend. Recuerden, la clase que hicimos ahora mismo, title, autor. Listo. Lo tengan ahí presente. Lo quieren colocar en inglés, lo colocan en inglés. Lo quieren colocar en español, lo colocan en español. Lo importante es que acá sean similares, ¿no? Lo llamamos forms. También va a ser un char field, va a tener un label, y ese label se va a llamar autor, y dentro de autor le vamos a colocar también un parámetro de longitud máximo de 200 caracteres. Listo, y pasamos a year, al año, y aquí esta parte también vamos a llamar un form, y vamos a llamar a un parámetro forms.integer field. En este caso lo vamos a llamar con un label. Este label va a ser igual a año y va a tener un valor máximo de hasta el año 2021.000. Hasta el año 21.000, listo. Entonces ya creamos la clase, guardamos, ya se nos ha quitado el error por acá. Listo, entonces luego de la clase lo que vamos a hacer es crear los views correspondientes a nuestras vistas y a la lógica que va a tener nuestra funcionalidad como tal de el frontend como tal de nuestra plantilla como tal. Listo, entonces vamos a proceder a hacer la configuración de los views como tal. Continuamos editando el archivo views.py. Listo, entonces ahora aquí vamos a importar librerías para hacer todo el tema de funcionamiento, ¿no? Vamos a importar request para el tratamiento de mensaje HTML. Vamos a traer de Django configuración django.com. Vamos a importar acá, importamos settings, lo necesitamos del proyecto. También vamos a necesitar Django shortcuts para el tema de importamos render páginas y redirect para hacer todo el tema de redireccionamiento de la parte web. También importamos Django Contrib, que es la librería general. Importamos las clases message para hacer mensajes en la web, y también vamos a importar por parte de forms, es decir, el archivo form que tenemos acá creamos hace poco. Vamos a importar toda la clase boot form. Listo. Bueno, aquí me está arrojando un error. Ok, dice que request no está instalado, entonces procedemos a instalarlo. Entonces sería pip install requests
y esperamos que se corrija. Listo, entonces vamos a salvar aquí. Ok, ya se ha quitado la alerta. Tenemos lo crítico, tenemos una alerta. Bueno, continuamos. Ahora vamos a definir la variable API y va a ser lo que seteamos en settings, books, en bajo API, en bajo URL. Esto corresponde básicamente a la configuración que hicimos en el proyecto, en la parte de settings, boot size settings, colocamos esta constante asignándole el valor de la API. Estamos importándolo, estamos llamándolo para que se llame en una variable que se llame API. ¿Listo? Entonces eso es lo que estamos haciendo, de tal manera que cuando definamos, por ejemplo, las funciones, él pueda utilizar esa variable API y pueda traer o jalar toda la URL como tal. ¿Listo? Entonces vamos a llamar request y dentro de request vamos a hacer un condicional. Y el condicional es que si el request method, vamos a mirar aquí, method es igual a post, ¿qué vamos a hacer? Vamos a del formulario, vamos a traernos el boot form request punto post. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, recordemos que en el método post lo que vamos a hacer es agregar el tema de los libros, ¿ok? Entonces estamos llamando a la librería de post y por consiguiente vamos a ejecutar esta función en request. Listo, entonces vamos a hacer otro condicional y es que si el formulario es, ya digo que en español es válido, es decir, si es válido, la función va a ejecutar lo siguiente. Vamos a hacer una captura de error y vamos a definir entonces una variable request punto post aquí también creo que faltó el request method, aquí no, aquí está bien, request method, request punto post y vamos a formatear un mensaje que nos diga, o vamos a formatear la URL como tal y llamando a la variable que acabamos de crear, luego books, es decir, la ruta donde va a identificar y donde va a jalar la ruta de nuestro forename como tal. Esto va a ser en formato JSON y el formato JSON va a traer el formulario limpio, client data, con un timeout de 5 segundos. Listo, eso lo hacemos acá y luego en esta variable lo que hacemos es un rise for status para validar si sucedió la ejecución de nuestro post en el backend o en el API. Entonces vamos a mandar un mensaje diciendo un successful, diciendo que en el request mandamos un mensaje diciendo que el libro se ha agregado correctamente. Perfecto. Aquí esto va con comillas simple. Listo. Perfecto. Se ha agregado correctamente. Validemos la ortografía. Todo muy bien.
Y aquí pues, vamos a retornar y lo vamos a redirigir, un redirect hacia home como tal. Perfecto. Eso es si ocurre pero si hay un excepto, si hay una falla, vamos a mandar un mensaje y en el mensaje vamos a decir un mensaje de tipo error, donde le vamos a decir por método del request, le vamos a decir que formatear y vamos a colocar la variable no se pudo agregar el libro. Perfecto. Listo, ya tenemos acá el libro y vamos a llamar a esta parte, a la I. Esto lo que está haciendo es capturar el nombre del formulario y si ocurre, si agregó algún nombre o algo por el estilo, pues él lo va a capturar acá de esta manera. Listo, listo, mandamos el error y ahora hacemos un sino sobre ese if, donde le vamos a decir que mandar un mensaje de error, si ocurre nuevamente el error, diciéndole que un request, función request, donde le vamos a validar que revise los datos del formulario. Eso es por si no ha colocado alguna variable, bueno, no ha colocado ningún dato del formulario, que revise nuevamente el formulario. Perfecto, salvamos, vamos salvando nuestro proyecto. Está arrojando unos errores, no, mirando esta parte, ya luego lo miramos. Sobre todo esta parte de el error formateado, ya lo miramos nuevamente. Y ok, esto es de este if, si es válido. Ahora vamos a hacer el else del otro if, del if anterior, donde le vamos a decir que form va a ser igual a book form, la clase que hemos llamado, listo, donde va a levantar el formulario. Y terminamos acá indicando el libro books como tal, books igual a listado vacío. Listo, entonces aquí vamos a mirar el formulario. Aquí tenemos la clase, ya la hemos creado. Hemos creado acá, vamos a mirar la parte de las URLs. Bueno, ahí vamos a estar mirando. Estamos mirando el formulario como tal, los views. Ok, estamos mirando también la clase de book, autor, year. Ok, perfecto. Esta parte como tal del formulario. Vamos a mirar aquí y nos está mirando que hay un error en esta parte. Bien, vamos a borrarlo. Mientras tanto, ok, listo, ahí se ha borrado el error. Bueno, ahorita lo miramos y validamos qué ocurre con esa variable que quiero que muestre que el libro no se ha agregado, o sea, que coja el nombre y no se ha agregado el libro. Bueno, perfecto. Entonces, sabemos que book es el listado como tal de la variable de libros y vamos a mirar en la parte de backend, en el main, el listado de books, precisamente. Ok, books sin la S. Eso lo miramos nuevamente. Miramos acá el listado y vamos a formatearlo sin libro. Listo. Ese es el listado vacío. Vamos a mirar el listado vacío, pero bueno, vamos a confirmar que estemos en orden. Le damos la función, hacemos el primer if,
Lo formateamos si es válido, hacemos un try except y luego hacemos, después del try except, un si no a este if como tal, y luego hacemos un si no al if anterior, donde vamos a indicar que vamos a levantar el formulario y ok, este no va aquí, perdónenme, nuestro acá identado estaba mal identado. Listo, dentro de este vamos a hacer otro try donde vamos a manejar una respuesta a un request y este request va a ser a través de un get request. Get. Hacemos la función post y hacemos la función get de paso para que podamos validar ambos métodos, y en este caso lo que vamos a hacer es decirle un request, mande un request, mira, este sí es la función request, equivocado, request.get a API hooks, toda la ruta de hooks con un timeout de 5 segundos. Listo. Y en este caso vamos a responder un rise for status, la función que vamos a traer, y vamos a decirle que book va a ser igual a la respuesta que va a recibir por parte del JSON, de parte del backend como tal que tenemos en FastAPI. ¿Listo? Esto es lo que va a recibir de aquí. Hacemos el except a la corrección, si ocurre algún error y no se cierra el programa, y ese except lo que va a permitir es, o va a hacer un request .get y vamos, perdón, un request exception, hacer un request .exception, y en ese .exception lo vamos a definir, vamos a definirlo como si fuera un mensaje. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a parar esto. Bueno, esto está aquí, la variable e como tal. Bueno, seguimos acá. Esta parte, lo que vamos a hacer aquí en este set, bueno, voy a quitar esto. 5 minutos más. Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a cancelar esto. Lo puso acá, perdón. Aquí quiero que el file no me copie. Listo, entonces en ese try except lo que vamos a hacer es que hay un error, request, hacer aquí un request, punto, request exception, exacto, ahora sí, request exception como la letra E. Listo, va a ser el mensaje o lo que vamos a mostrar aquí. Vamos a manejar el error, control de errores, y aquí vamos a colocar un request, y en el request vamos a formatear que no se pudo obtener la lista de libros, y aquí sí podemos formatear, colocar la letra E, ya la hemos agregado como tal, y acá también vamos a agregar la letra E como tal. Ahora sí, ya la hemos definido, aquí la definimos, ok, listo, la excepción como tal, y a esto vamos a hacer un retorno, vamos a regresar un render con
con un request. Y en este request lo vamos a redirigir a book home.html, formulario que vamos a colocar, y este parámetro va a recibir un formulario que lo hemos creado anteriormente, donde va a coger los parámetros como form, book, books, y va a llamar a books. Listo, como tal acá, esta parte. Listo. Bueno, está arrojando un error. Aquí este error no lo está. Ok. Bueno, es que toca ponerlo igual que este. Request seleccioné precisamente para que pueda tomar la variable del nombre local. ¿Listo? Ok. Perfecto. Ahora sí, no hay ningún error. Y vamos a llamar al formulario, vamos a llamar a la lista books, está vacía. Y perfecto. Bueno, vamos a definir otra función donde va a ser la eliminación del libro. ¿Okay? Sería la tercera función que vamos a hacer. Sería la segunda función, la función home, que es donde va a mostrar el formulario y va a mirar a aplicar las funciones tanto en get como post, dependiendo del método que vaya a ejecutar. Y esta función va a necesitar un request, y dentro de ese request va a necesitar el book ID y tipo string. Listo, como hemos conversado anteriormente. Ok, dentro de esa función lo que vamos a hacer es manejo de errores, un try, voy a llamar a r, cualquier variable, un request.delete. Ok, y ese request.delete va a formatear un texto donde le vamos a decir que lo enrute a la variable API el last book ID, y vamos a mirar aquí, vamos a colocar books ID exactamente. De esta manera lo que vamos a hacer es, esta URL va a eliminar el libro o el ID del libro en el cual vamos a, bueno, que está agregado en la lista, ¿no? Ese book ID. Listo, vamos a mirar aquí, seguimos con esta parte y le vamos a decir que tenga un timeout de 5 segundos. ¿Por qué le ponemos timeout? Le ponemos timeout porque si hace la consulta y la consulta no tiene alguna respuesta o el servidor de backend está caído, él se queda eternamente preguntando y no es la idea. La idea es que si en 5 segundos no contesta, significa que hay un error con el backend o algo por el estilo. Entonces, ahora vamos a definir si el status de R de la consulta que estamos haciendo es igual a 204, lo que va a responder el API. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mandar un mensaje informativo, donde le diremos al usuario un request libro eliminado. Perfecto. Vamos aquí, ponemos un punto, fotografía, punto acá, salvamos, y si no, aquí un else va a decir que message.error, indicando a través de un request que lo metemos aquí, no se ha podido eliminar, no se ha podido eliminar. Listo,
Y si quiere, pues ponemos una alerta diciéndole que el código va a ser lo que capture de r.status code. Listo, aquí salvamos y salvamos acá. Perfecto. Entonces voy a mostrarle el tipo de error que tenemos si no ocurre esa eliminación de ese, por ejemplo, si hay un 404 o hay, no sé, algún otro tipo de error HTML. Listo, entonces a ese terminamos, hacemos un except, try, perdón, a ese except vamos a definir un request.request exception. Lo voy a marcar como una variable e y le vamos a mandar un mensaje de error indicándole un request que no se pudo eliminar lo que capturemos en la sesión de listo. Y al finalizar vamos a retornar un return y lo vamos a hacer un redirect que lo hemos llamado hacia home. Listo, perfecto. Entonces ya hemos creado las dos funciones, la función home, la función delete book, y en ella hemos hecho la lógica. Si recibe un mensaje post, va a cargar el formulario, y si el formulario es válido, va a hacer un post, un API, va a limpiar, va a recibir el formato JSON de los datos, y si ha agregado un libro, si el libro es válido con todas las variables definidas, va a agregar un mensaje diciendo que el libro se agregó correctamente y se regresa a home. Si no, va a marcar dos errores: un error que no se puede agregar el libro y otro error manejando que si el libro el formulario no se ha configurado correctamente. Listo, luego llamamos al formulario en book form y llamamos la lista vacía de ese formulario. Y en delete book lo que vamos a hacer es, si el libro ya existe, hacemos un try error del libro existe, lo que vamos a hacer es eliminarlo, y si se elimina, a través del backend, va a recibir un 204, y si no, va a marcar estos errores como tal. Listo, entonces ya hemos creado la lógica de los views. Ahora nos toca crear el home.html, que es la vista que vamos a hacer a través de un template. Para esto, lo que vamos a hacer es, dentro de nuestra carpeta Books, vamos a crear una carpeta que se llame templates, y dentro de esa carpeta vamos a crear otra que se llame Books. Vale. Dentro de esas dos carpetas vamos a crear el archivo home.html, así lo hemos definido. Y gracias a los diferentes templates que tiene el fabricante, yo les voy a dejar un formulario ya preestablecido por el fabricante o el que le da soporte a Django, para que reusemos, ¿no? Para que le vamos a crear uno nuevo si lo podemos reusar. Entonces voy a copiar el código del formulario y lo vamos a cargar acá. Básicamente lo que nos está diciendo a través de Django, pues hemos creado un documento HTML, igual como se crea los documentos de HTML, hemos llamado el título, el nombre, le hemos llamado o a través de CSS un Bootstrap, así como lo dice el fabricante. Hemos agregado unos pequeños estilos, unos resets de estilos, y aquí hemos llamado a diferentes elementos por parte de Django, que esto lo identifica Django cuando se ejecuta el HTML. Esto es si hay un mensaje, qué tipo de mensaje me tiene que mostrar, los mensajes que hemos visto en el views. También si hay un para de los mensajes, también tiene algún formato, aquí lo van a mostrar y van a tener las diferentes clases como tal. Aquí va a estar
el formulario, perdón, el token del formulario. Recuerden que por seguridad necesitamos un token, y los distintos labels que va a tener el formulario como tal. Por eso hemos agregado el título en inglés, hay un error, el título error, el autor 6 error, y el año, si hay un año, hay un error con el año. Aquí va a estar todas estas etiquetas, pertenecen al formulario que hemos creado anteriormente. El formulario Forms, aquí se encuentra toda esta parte del chart field que hemos agregado anteriormente en nuestro proyecto como tal. Entonces, básicamente este home ya tiene una plantilla predefinida. Lo que hice fue copiarlo lo que el fabricante nos dio, y hemos agregado, o se ha agregado, para hacer el funcionamiento del script de los botones y los mensajes, un pequeño script como tal, ¿no? Se ha llamado a Bootstrap también, y se le ha dicho pues los diferentes eventos del documento, dependiendo del formulario book form, que se encuentra ahí arriba, los inputs, el tipo texto, tipo number, hemos definido todo ese aporte, los controles como tal. Se ha agregado los let input, tiene que ser mayor para hacer las condiciones de que el formulario sea válido, el botón submit con la función de algún evento como tal, y todos estos atributos que también se ha apoyado mucho con el fabricante que ha definido estos templates como tal. Entonces copiamos el código, este home yo se los paso para que lo repliquen, y ahora vamos a proceder con el arranque de nuestro proyecto en Django. Ya tenemos ejecutando en Ubicon. Ahora vamos a ejecutar en Django el comando para levantar el servicio. Para levantar el servicio, recuerden, en Django es a través de Python manas.py, y vamos a dar un server, y en un server le vamos a definir el puerto 8000. Recuerden que Ubicon está con el puerto 8001, este va a ser el puerto 8000. Listo, nos hemos levantado el link total. Vamos a mirar aquí el formulario. Ya ha levantado lo siguiente. Aún no hay libros registrados, es decir, la lista está vacía. Vamos a crear un libro nuevo, 100 años de soledad. Vamos a ver si el formulario funciona correctamente. Gabriel García Márquez, y el año, no sé en qué año es, vamos a poner el 2000, aunque no creo que está el 2000, y damos guardar. Listo, efectivamente se ha mostrado el mensaje que el libro se agregó correctamente, pero no me está cargando los libros de manera adecuada. Aquí me debería mostrar que el libro se ha marcado. Bueno, vamos a mirar esos errores, pero si me está funcionando los temas de mensajería como tal por parte del formulario web. Listo, he encontrado el error y efectivamente es acá. Books es con S, y aquí todos los elementos que pertenecen a Books es terminado en S. Eso no estaba levantando el tema de el backend como tal. No tiene nada que ver con el backend, sino que no había declarado bien la lista como tal en views. Entonces aquí hemos traído todo. Ahora vamos a probar que funcione sin novedad. Recargamos la página, miramos aquí, vamos a agregar 100 años de soledad, y se llama Gabriel García Márquez en el documento. No tira ese efecto, pero para efectos académicos. Bueno, aquí está, se ha agregado correctamente el libro, y vamos a probar ahora. Vamos a mirar los blogs de Ubicon.
Aquí está Create, está mandando los códigos de errores o de códigos de respuesta. Lo está recibiendo en Ubicon. Se dan cuenta, ha creado un contenido, ha eliminado un contenido. Perdónenme, un momento. Qué pena, lo cerré. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces, para entrar al backend, entramos al backend y ejecutamos Ubicon. Ubicon main.app y el puerto 8001 con el parámetro reload. Listo, ahí está ejecutando la aplicación. Y ahora sí levantamos el frontend con Django. Se hace a través de Python manage entorno dir. Dentro del proyecto se llama boot size. Dentro de boot size, ahora sí, Python manage.py, un server y el puerto 8000. Listo, ya arrancamos el proyecto nuevamente. Vamos a mirar. Ok, aquí está. No se detuvo, lo cerré sin querer. Entonces se borraron todos los registros porque están en memoria. Entonces vamos a agregar otro libro. Se llama Coronel su laberinto. Viene Gabriel García Márquez. Esto lo hizo en el 2001, es mentira, pero vamos a agregar. Listo, ahí está. Podemos agregar otro. Vamos a agregar primero 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, en el 2000. Estamos agregando la lista que estamos visualizando. El Principito, vamos a agregar otro. Principito, no lo conozco. 1986. Agregamos, aquí está. Vamos a eliminar el coronel, nuestra alerta, eliminar este libro. Recibimos, el Principito ya lo vamos a borrar. El efecto académico solamente quedó 100 años de soledad. Listo. Aquí en Ubicon, todas las respuestas, todos los delete, todos los creation, los posts, los get, todas esas respuestas del backend lo estamos recibiendo a través del frontend sin ninguna novedad. Listo, entonces este es el proyecto por el momento. Yo les comparto el HTML para que puedan practicar de alguna manera lo que hemos realizado aquí en este evento. Bueno, hasta luego.